Recibamos con un gran aplauso a Cristian Karaman. Hace unas semanas antes de las vacaciones de invierno, estábamos cenando en casa, toda la familia, Agustín de 10 años, Anita de 8, Juani de 6 y Santi de 4 años. ¿No? En general, tratamos de distribuir más o menos parejos los tiempos para que todos puedan hablar y también aprendan a escucharse. Pero esa noche, Juani, el de 6, enseguida monopolizó la conversación. Levantó la mano y dijo, desafiante, háganme sumas. Había aprendido a sumar en el colegio y quería demostrar su nueva habilidad. Y había desarrollado un método muy simpático para sumar. Uno le decía, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 4? Y él ponía 2 en una mano, 4 en la otra, y como no tenía con qué contar, usaba los cachetes. 5, 6. Por supuesto empezamos a hacerle sumas y enseguida sus 2 hermanos mayores, Agustín y Ana, se confabularon contra él e hicieron que todas las sumas dieran por resultado 7. Pero claro, Juani no se daba cuenta hasta que terminaba de hacer la suma, ¿no? Entonces le decían, Juani, ¿cuánto es 4 más 3? 4 en una mano, 3 en la otra, sumaba 7. ¡Oh! Y se enojaba. Juani, ¿cuánto es 6 más 1? Tenía que hacer la cuenta. Ponía 6, 1, hacía la cuenta, 7, ¡oh! Y se enojaba. Yo no podía estar a la altura de mis hijos, así que le hice la siguiente pregunta. Juani, ¿cuánto es 8 más 3? Juani puso 8 con los dedos y cuando quiso poner 3, me miró y me dijo, eso es imposible. Claro, para él era imposible porque necesitaba los dedos para contar. Yo estoy autorizado por él a contar esta anécdota, pero me pidió que por favor aclarara que ya sabe hacer sumas mucho más difíciles porque no necesita los dedos, ¿no? Los griegos tenían un problema parecido al que tenía Juani. Ellos tenían un sistema numérico que solo les permitía contar hasta 100 millones. Tanto que había una discusión, por ejemplo, acerca de si existía un número que pudiera contar, que pudiera expresar los granos de arena que hay en una playa. El que solucionó ese problema fue Arquímedes. Arquímedes escribió un libro que se llama justamente El contador de arena, en el que él lo que hace es desarrollar un sistema numérico que permite calcular cualquier número. Y él, un poco agrandado, dice, con mi sistema podemos contar no solo los granos de arena que hay en las costas de Siracusa, ni siquiera en toda la isla de Sicilia, sino todos los granos de arena que cabrían en el universo. Si llenáramos el universo de arena, yo podría darles el número de granos de arena. Arquímedes era un genio, tanto que unos siglos después hubo un poeta romano, se llamaba Claudio Claudiano, que escribió una poesía diciendo que los dioses, los mismos dioses, se sentían desafiados por Arquímedes, estaban nerviosos por Arquímedes, porque ese anciano de Siracusa podía vencerlos. Pero el poeta no lo dijo porque Arquímedes fue capaz de contar los granos de arena que cubren el universo. Arquímedes también había dicho, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Qué más desafiante para los dioses que un simple mortal diga, yo puedo mover el mundo que ustedes fijaron en el centro del universo? Sin embargo, tampoco por eso fue que el poeta dijo que los dioses tenían miedo de Arquímedes. Arquímedes muere de una manera trágica cuando los romanos invaden Siracusa, los romanos logran conquistar la ciudad, y el general romano, que cuando conquistaban una ciudad podía llevarse todos los tesoros de la ciudad, eligió llevarse uno solo, un aparatito que había hecho Arquímedes. Cicerón nos cuenta que ese aparato era una especie de planetario portátil que mostraba la posición del Sol, de la Luna, de las estrellas y que predecía eclipses. Y es por ese aparato, que el poeta dice que los dioses le temían a Arquímedes, que los dioses estaban nerviosos por Arquímedes. ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido esa especie de planetario portátil? Yo estudié filosofía, pero siempre me gustó la historia de la astronomía. Y hace unos años decidí dedicarme más profesionalmente a la historia de la astronomía y conseguí una beca que me permitió estudiar durante varios meses con probablemente el mayor historiador de la astronomía actual, ¿no? O uno de los mejores en Estados Unidos. Me acuerdo que a las pocas semanas de llegar, lo acompañé a una librería, esas librerías en Estados Unidos que están llenas de libros inmensas. Él fue directo a un estante y agarró este libro. Me dijo, comprate este libro porque vamos a trabajar sobre este libro. Yo lo compré, lo abrí
lo empecé a leer, contaba una historia fascinante. El libro contaba de un naufragio, de un barco hundido que encontraron en el año 1900 lleno de tesoros. Era un barco que había naufragado en la época de los griegos. Encontraron impresionantes estatuas, joyas, monedas, ustedes no se pueden imaginar. Pero entre las cosas que encontraron, también encontraron esto, un montón de fragmentos de metal de lo que parecía ser una especie de planetario portátil, un reloj antiguo lleno de engranajes. El libro cuenta la historia de grandes héroes que dedicaron su vida a tratar de entender estos fragmentos y reconstruir para qué servía. El primero de estos grandes héroes es Tony Fries. Él dedicó años y años a trabajar en el mecanismo y desarrolló una nueva tecnología que permite ver el interior de los fragmentos. Fíjense ustedes, lo que vamos a ver ahora es una tomografía computada que nos permite ver todos los engranajes que tienen adentro los fragmentos. Empezamos desde arriba y nos vamos metiendo de a poco en el interior del fragmento más importante. Ahí ven un gran engranaje y debajo de eso empiezan a aparecer toda otra serie de engranajes. Fíjense qué bien se han conservado los dientes. Después hay toda una especie de placa de metal y después debajo todavía sigue habiendo muchos engranajes. Es importantísimo esto porque, por supuesto, en el museo no nos dejan romper los fragmentos para ver lo que hay en el interior. Según lo que ellos pudieron reconstruir, el aparato era más o menos como una caja de zapatos, del tamaño de una caja de zapatos, con una tapa adelante y una tapa atrás. En la parte de adelante tenía dos grandes anillos concéntricos, uno estaba dividido en los 12 signos del zodíaco, y el otro en los 365 días del año. Y sobre esos anillos giraban al menos dos agujas. Una que mostraba la posición del Sol en el cielo y también el día del año, y otra que mostraba la posición de la Luna. La de la Luna, por ejemplo, tiene una precisión impresionante. Según los cálculos actuales, tiene un error de 0,0002 días por vuelta. Una locura. Pero aparece otro gran protagonista de la historia que se llama Michael Wright, que también desde los años 90 se dedicó a estudiar el mecanismo. Y descubrió una cosa que es impresionante. La agujita de la Luna tenía una pelotita, mitad pintada de negro y mitad pintada de blanco, que giraba mostrando las fases de la Luna. Entonces, a medida que la aguja giraba, iba mostrando las fases de la Luna. En la parte de atrás del mecanismo había dos grandes relojes en forma de espiral. El de abajo era un predictor de eclipses. Los griegos sabían que los eclipses se repiten cada 18 años, 10 días y 8 horas. Entonces, eso da una vuelta cada ese periodo. La mayoría de los meses no hay eclipses, así que no hay información, pero cuando había un eclipse, decía si sería solar o lunar, si se lo iba a poder observar o no, a qué hora iba a suceder e incluso de qué color era la luna durante el eclipse, de qué color se iba a ver la luna. En la parte de arriba hay un gran espiral también que es un calendario lunisolar, un calendario que tenía 235 meses repartidos en 19 años. Mucho más preciso que nuestro calendario. Nuestro calendario tenemos que agregarle un día en los años bisiestos cada 4 años para corregirlo. A este había que sacarle un día cada 76 años, mucho más preciso. Pero claro, uno podría decir, ¿quién se va a acordar de sacar un día cada 76 años? Para eso el mecanismo tenía uno de esos dos relojitos que daba una vuelta cada 76 años y le indicaba al usuario que ese era el año en el que tenía que omitir un día. Y como si esto fuera poco, además, el relojito de al lado daba una vuelta cada 4 años e indicaba los Juegos Olímpicos, el año en el que iba a haber Juegos Olímpicos, ¿no? Este año estaría indicando Río 2016. Cuando terminé el libro, yo tenía un nuevo desafío y dos nuevos héroes. Yo sentí en ese momento que era mi oportunidad. Yo tenía una beca, estaba al lado de una de las personas más importantes del mundo en ese tema y estábamos estudiando uno de los temas más fascinantes que uno se puede imaginar. Me acuerdo que me puse a estudiar como loco, tratando de que se me ocurriera alguna idea, de tener alguna idea. Y una tarde el profesor Evans estaba dando clases, yo estaba al lado, en la oficina de al lado, y se me ocurrió algo que me pareció que era espectacular. Lo dibujé en un papelito, hice las cuentas, todo cerraba, esperé que terminara la clase. Cuando vino lo senté enfrente, se lo expliqué como pude, y me acuerdo que él no dijo nada. Agarró el papelito, se levantó, salió de la oficina, cruzó el pasillo, entró en la oficina de enfrente y un colega nuestro le dijo: Cristian acaba de solucionar el problema del sol en el mecanismo. No lo podía creer. Había logrado tener una idea, había logrado estar a la altura. Y a partir de ahí empezamos con él a trabajar y cada vez más y más ideas.
Y durante estos últimos años tuvimos muchas. Me acuerdo una especialmente que se nos ocurrió cómo el mecanismo podría mostrar los planetas. También, la idea era buenísima, la trabajamos, cerraba por todos lados, escribimos el artículo y antes de publicarlo lo mandamos por mail a todos los colegas, a todos los especialistas del mecanismo, entre los que están Michael Wright y Tony Freese. A la media hora de mandarlo, recibimos un mail de Tony Freese, el que hizo las tomografías, diciendo, vean el adjunto. Abrimos el adjunto y era un artículo que habían escrito ellos que tenía exactamente la misma idea. A ellos se les había ocurrido la misma idea, con los mismos números, impresionante, probablemente un poco antes que a nosotros. Ustedes no saben cómo me sentí en ese momento. Tremendamente feliz, porque mis ideas estaban a la altura de las de este tipo, que era para mí uno de mis grandes ídolos. Hace 2 o 3 años, en el 2013, se hizo un congreso solo para especialistas del mecanismo, en el que fueron 12 o 13 personas, y me invitaron. Yo me acuerdo que cuando llegué, entré en un salón donde estaban tomando café, un salón viejo, había sillones grises, ¿no? Muchos cuadros de personas viejas. Y en ese momento, cuando abrí la puerta y entré, sentí que estaba entrando en este libro, ¿no? Lo veía a Tony Freese, a Michael Wright, a todas las personas que yo admiraba. Y se me acerca Michael Wright. Venía para mí, yo miraba para atrás a ver, no, venía para mí. Y casi al oído me dice, Cristian, esa idea que tuvieron ustedes de los planetas, esa idea se me tendría que haber ocurrido a mí. No puedo pedir más. Yo me di cuenta que en ese momento yo, como Juani, ya no necesitaba los dedos para contar. Gracias.